Doctora Cristina Balinotti, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti como siempre, Marilén, un gusto verte. El tema de hoy es un tema muy importante a la luz de algunos acontecimientos que hemos visto, como fue la implosión del sumergible Titán. Ese sumergible dentro del cual iban 5 billonarios con B larga, personas que indudablemente tenían una gran capacidad para hacer dinero, billones, pero una incapacidad supina para tomar una decisión correcta en el caso de no sumergirse en una pequeña submarino que no era un submarino, manejado por un joystick, es decir, por una palanca, una consola de mando de los que se usan en los videojuegos. Vale decir, uno de ellos llevó a su hijo de 19 años. Entonces, en base a esto, nos preguntamos qué clase de personalidad puede realizar este tipo de intención de hazaña, ¿verdad? ¿Quién puede someterse a semejante riesgo y peligro? Y nos contestamos que son los buscadores de riesgo, ¿verdad? Que técnicamente se denominan buscadores de sensaciones, que fue esto determinado, estudiado, desarrollado por Martin Zuckerman en 1979. Y él lo estudia desde la biología, vale decir, son personas que ya tienen una predisposición biológica a tomar este tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque tomar estos riesgos a estas personas que no sienten, por eso, como no sienten sensaciones, buscan sensaciones, no sienten sensaciones ni de tristeza, ni de alegría, y entonces compensan eligiendo estas actividades o pasatiempos, dentro de lo que se incluyen, por ejemplo, poner el auto a toda velocidad, la carrera de motos, el paracaidismo, el salto de base, que se tiran de un edificio altísimo, que se tiran de una montaña, nada más que con un pequeño paracaídas, ¿verdad? Ese es el deporte, el salto base, más peligroso del mundo, porque de 60 personas una muere indefectiblemente. Entonces, de nuevo, esta conducta de involucrarnos en deportes peligrosísimos o en comportamientos muy peligrosos es una compensación por el bajo nivel de actividad cerebral de nuestra corteza cerebral. Es decir, una corteza cerebral que nos impide, como a todo el resto del mundo, sentir alegría cuando nace un hijo, cuando viajamos, por ejemplo, que todos estamos excitados por ese viaje. Ellos siempre están en una suerte de emoción flat, ¿verdad? Estamos allí sin poder sentir, porque hay una anormalidad en el eje hipotálamo, hipófisis adrenal. Y ahora lo explico. Este es el eje del estrés. Cuando nos ocurre algo, lo registra nuestro hipotálamo. Puede ser algo muy bueno, nos dan un premio, con lo cual nos da un euestrés, que es el estrés positivo, o nos roban, o nos asaltan, o se muere alguien, y es allí donde desarrollamos el distrés, ¿verdad? Entonces, eso hace que una serie, un torrente de químicos vaya hasta las glándulas suprarrenales, que están los capuchones arriba de los riñones, y ellas liberan una gran cantidad de adrenalina. Cuando pasamos de ese estrés negativo o positivo, eso se va, es decir, se suspende esa emisión de adrenalina. Pero en estos sujetos no sucede esto nunca, hay como una alteración. Y entonces tienen un hambre de estímulos, porque quieren encontrar un estímulo que les haga sentir ese rush de adrenalina, por lo cual son adictos desde ya a la adrenalina. No tienen una estimulación interna, hay un déficit de esa estimulación. Cuando uno piensa en un viaje, uno se va estimulando con la imaginación. Ellos no son así, es decir, no sienten estrés ni positivo ni negativo. Esto se ha estudiado también en conexión y en relación
y no es el caso de los deportistas de alto riesgo, pero se ha estudiado en conexión con la psicopatía, la personalidad antisocial y también la criminalidad. Y esto justamente Zuckerman hizo toda una escala para determinar qué nivel de buscador de sensaciones, hasta dónde llega una persona, ¿verdad? El psicópata normalmente se dice que es un buscador de sensaciones porque no siente nada. Entonces vamos a ver qué hacemos y se involucra en conductas criminales justamente para ver si siente algo. Desde el punto de vista de la filosofía, lo podemos analizar desde ese lado también y de lo social, vemos un concepto de los griegos antiguos, de la época de Aristóteles, de Platón, de los grandes filósofos griegos, que se llama ibris. Ibris quiere decir en griego desmesura y significa el intento de transgredir los límites de los dioses, en el caso de los griegos, porque hablamos de la mitología, de los dioses. La desmesura, que sería esta ibris, es como la falta máxima para ellos. Es decir, creerse Dios y poder hacer todo lo que uno le viene en ganas. Porque total, uno es un superhombre, ¿no? Y como superhombre puede desafiar y transgredir los límites. Para los griegos esto venía a la némesis, que era castigada, ¿no? A veces, y vemos desgraciadamente que cuando somos demasiado temerarios viene el castigo. Este castigo que nos dice somos seres humanos, esto no lo puedes hacer. Desde la religión también lo vemos en la Torre de Babel. Quisieron crear una torre inmensa, muy alta, que llegara al cielo, y luego Dios confunde las lenguas a los que estaban allí construyendo esa torre. De modo que esto es algo que preocupa en esta sociedad desde un contexto y desde un punto de vista sociológico, porque estamos en una sociedad que vemos que somos buscadores de sensaciones y de emociones. Estamos llegando a un límite en todo. Y entonces hay un gran historiador que escribió un voluminoso libro que se llamó Estudio de la Historia, Arnold Toynbee, que dice que el origen de el colapso de las civilizaciones puede llegar a estar en esta desmesura. Que las grandes civilizaciones, pensemos en Sodoma y Gomorra, se vienen abajo, y en otras también, porque llegan a los extremos. Dentro de estos buscadores de sensaciones, Marilyn, se encuentran también los que ponen los autos a toda velocidad y también los que se dan a las drogas, al alcohol, al sexo indiscriminado. De modo que desde lo psicopatológico, Marilyn también convive con algunos trastornos de personalidad, como el trastorno límite o borderline de personalidad, y algún tipo, como la bipolaridad en la fase de euforia, puede también presentar estos síntomas, esto de querer buscar sentirse Dios y poder hacer cualquier cosa. Es así, doctora, muchas personas nos están escribiendo, que están en sintonía. Saludamos a todos los que están en sintonía a través del canal de YouTube y también en Facebook Live, que estamos aquí en estas plataformas de diferentes países, como siempre, nos escriben. Y una pregunta que estuvo cuando ustedes recién me empezaron el tema era, ¿por qué las personas tienen la necesidad de probar cosas distintas cuando piensan que ya lo han probado todo? Generalmente esto le pasa a las personas que, vamos a decirlo de alguna manera u otra, quieren experimentar cosas, pero a veces no se dan cuenta que va en contra de su propia vida, como en este caso, doctora. ¿Hay una manera de detectarlo o simplemente es el riesgo? Bueno, tenemos que tener cuidado porque hay trastornos de personalidad como el border, que ya se empiezan a ver ciertas características en los niños, que son niños que toman riesgos, son niños que se caen siempre porque están improvisando ejercicios y cosas que los ponen en riesgo, 12, 13 años. Entonces tenemos que empezar a tratar eso, porque también puede llevar al desarrollo de un trastorno de personalidad, como te decía, border, que recién se va a cristalizar. La personalidad se termina de construir a los 18 años. Por eso con los niños estamos a tiempo, tenemos que observarlos y ver que si están siempre en conductas riesgosas, si van, por ejemplo, en una bicicleta todo lo que da y están
digamos, enfilando hacia un árbol y no se dan cuenta, todo eso lo tenemos que medir y llevarlo al médico pediatra, porque o bien puede estar teniendo una tendencia biológica a buscar sensaciones nuevas, por esto que expliqué al comienzo, o bien puede estar en los pródromos, es decir, en los primeros signos del desarrollo de un trastorno de personalidad. Por acá nos escribe Danilet y dice, vamos a ir con eso, dice, las conductas de riesgo son usadas como medio para obtener una emoción en personas que se sienten anestesiadas. Podríamos decir que la sensación que tiene puede ser una sensación de no sentir, no sé si anestesiado, pero puede llegar a ser válido. Y entonces, en efecto, como explicaba antes, buscan algo nuevo. La sensación tiene que ser muy intensa, muy novedosa, muy compleja, para que les dé ese rush de adrenalina, para que finalmente este eje hipotálamo, hipófisis adrenal funcione y libere adrenalina. Adrenalina, digamos, por un estrés positivo, porque para estas personas sería como un estrés positivo, ¿verdad? Claro que sí. Dice, vamos con otras preguntas, doctora. Dice, ¿esconden algún problema psicológico este tipo de personas que buscan riesgos? Claro, bueno, desde el punto de vista psicoanalítico, por ejemplo, las personas que son así también tienen personalidades infantiles. Y el problema psicológico es que se sienten dioses, ¿no? Se sienten demasiado omnipotentes y entonces pueden hacerlo todo. Tenemos que decir que esto generalmente, estas personas buscadores de emociones, se sitúan en los varones jóvenes. Son generalmente varones jóvenes. Que esta sensación, digamos, de buscar emociones va cediendo con el tiempo, es decir, que con los años se va desapareciendo. Dice, doctora, buenas tardes desde Ecuador. Hola. ¿Cómo se identifica el peligro y el riesgo? Bueno, cuando yo voy caminando, en los niños es muy habitual, atención, los niños pareciera que toda su tarea es intentar matarse, ¿entendés? Porque están haciendo cosas, pero es la naturaleza de su cerebro inmaduro, ¿verdad? Pero detectar el riesgo es importante. Si nosotros tenemos un adolescente que choca varias veces y sabemos que va a grandes velocidades, quiere decir que no reconoce el riesgo. Nosotros reconocemos el riesgo. Vamos a cierta velocidad y no nos animamos a apretar el pedal más, porque sabemos que allí está el límite, ¿verdad? Entonces, si vamos por una montaña, no vamos a caminar por el borde a ver si nos caemos al precipicio, vamos a encontrar un lugar seguro. Ahora, estos individuos hacen lo contrario. Definitivamente dice, ¿qué hacer para no caer en estas conductas de riesgo? Bueno, sí, es muy difícil, claro, cuando una persona es un buscador de emociones, en este caso de sensaciones, se siente muy bien cuando encuentra esa sensación, por ejemplo, encuentra ese pasatiempo peligroso de lanzarse de un paracaídas o de diferentes edificios a grandes alturas. Él siente placer, no va a ir a buscar, sin duda, ayuda psicológica. Pero la familia, de pronto advertido de esto, puede hablar con él y decirle, esta es una conducta extrema que a ti te produce mucho placer, pero lo que sucede es que en la búsqueda de ese placer puedes llegar a perder la vida y dejarnos a nosotros con una gran tristeza, con un gran trauma. Por nosotros no irías a ver entonces a un psicólogo para poder evaluar y tratar este tema. Claro que sí, mira. Claro que sí, mire, doctora, siguen entrando muchas preguntas aquí. Acá dice, por ejemplo, vamos a ir con esta pregunta. ¿Cuáles son las causas para que una persona no tenga este tipo de personalidad? ¿Cuáles son las causas para que una persona tenga ese tipo de personalidad? ¿Cuáles serían las cosas que lo llevarían a eso?
Primero, como todos, somos seres psicobiosociales y espirituales. Tiene que haber una tendencia biológica, tiene que haber, digamos, un nivel de activación. Su cerebro no se activa ante las situaciones bellas o tristes de la vida igual que el resto de las personas. Eso es, lo biológico está primero, el temperamento, que de paso los invito a mi canal de YouTube a ver temperamento, carácter y personalidad, diferencias, y ahí vamos a entenderlo muy bien. Primero lo biológico, después tiene que haber una familia, un entorno que lo favorece, sin duda. Si alguien nace de pronto en una familia de deportistas, que a lo mejor no son deportistas extremos, pero él tiene esta tendencia, va a buscar un deporte extremo, va a decir que la familia es muy importante. Seres psicobiosociales, y además en años tempranos, alrededor de los 10, 11, 12 años, el desarrollo de estas características que tienen que ser detectadas sin duda por la familia, ¿verdad? Pero generalmente cuando la familia no lo ve, cuando hay una negación, no, es muy activo, es un nene que como es tan activo y entonces se lastima, atención. En un punto también se denomina traumatofilia, porque son esos chicos que se caen constantemente, que están siempre en el médico, que se cortan, y también esta tendencia puede sobrevivir en la persona adulta. De modo que cuando estamos en los 11, 12, 13 años, atención, vamos a tratar bien, vamos a observar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Claro que sí, doctora. Dice, ¿es más frecuente, doctora, en hombres que en mujeres? Sí, yo comentaba que es más frecuente en hombres jóvenes que en mujeres, ¿verdad? En el caso del Titán, podemos pensar que eran buscadores de sensaciones, pero también podemos pensar la explicación que dimos filosófica acerca de la ibris, ¿no? Si la persona que yo soy un billonario, ¿qué me vas a decir a mí de riesgos? Fíjate toda la fortuna que yo he hecho, yo conozco muy bien todo. Entonces hay una especie de omnipotencia, de soberbia, de megalomanía, que ya sería una enfermedad mental, pero me gusta, bueno, soberbia, o demasiado orgullo, que los lleva a enfrentar estas situaciones. Sí, son hombres, sí. Definitiva. Y se está viendo mucho porque en este caso fue el Titán, pero también están viajando a otros lugares al espacio, corriendo vamos a decir de alguna manera, hasta cierto punto el mismo riesgo, claro, simplemente por alimentar, por acá nos dicen, simplemente por alimentar su ego y poder, doctora. Claro, exactamente, es siempre para alimentar el ego, yo puedo, es el complejo de Dios, que no es una entidad clínica, no está en ningún manual de psicólogos ni psiquiatras, pero está y se ve en los consultorios, es algo subclínico, en donde la persona cree que tiene las características de Dios, omnipotente, omnisciente, está en todos lados y lo puede todo, y lo sabe todo. Entonces, es una fórmula para el desastre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vemos que este padre que llevó al hijo, con qué seguridad está bien, sí, que se arriesgara a él, pero llevar al hijo de 19 años fue ya demasiado. Y los viajes que se están haciendo al espacio, ¿sí? También, yo creo que nadie en su sano juicio tiene que hacer eso. Y hemos visto también... Además, Marilyn, son emprendimientos individuales, de individuos. No estamos hablando que tú te subes a un cohete hecho por la NASA, a un cohete de la NASA. No, te estás subiendo a una nave creada por un individuo con muchísimo dinero que creó un equipo en torno a eso, ¿verdad? Pagar $250,000, yo creo que es uno de los entierros más caros, ¿no? Claro que sí. Doctora, hablando de este tema, hubo también un tema muy importante para ir a la parte de cómo los padres lo usamos a nuestros hijos. Sí. Vimos unas imágenes de un padre haciendo estos deportes de peligro que van por pitas y tiras y cruzan montañas. Sí. Un padre con un niño de 6 años. Claro, bueno. Lo expuso al niño, pero para mantenerse hay que pensar de que no va en un carrito. Tiene que aguantar la mano y tienes que tener una resistencia para poder cruzar todo eso. Textualmente el niño no aguantó, se desprendió y se cayó. Sí, sin duda. Lo grabaron y todo,
y el niño grita y ahí, o sea, se ve que el niño se cayó y a qué exponemos porque a los 6 años un niño no puede discernir qué es fuerte o qué peligroso. Simplemente si va con papá, hasta cierto punto piensa que está seguro. Claro, sí. Esto es, a veces puede ser un trastorno de personalidad borderline, ¿no? Que ¿por qué es trastorno límite o borderline? Pues está en el borde entre la psicosis y la neurosis, vale decir, entre me cuido un poquito y la psicosis me volví loco y ya creo que puedo todos los límites transgredirlos, ¿verdad? Entonces es un trastorno bien complejo que tiene tratamiento, pero que tiene que ser realmente atendido. Sin duda está la madre, que permitió también que ese papá se llevara al niño, ¿verdad? Que no le advirtió que hay algo ya raro en una persona, hay un foco que no está equilibrado o estabilizado. En un marido, digamos, que utiliza como conducta habitual este tipo de deportes. ¿Sabes lo que hay allí? Ahí hay una estabilidad patológica, porque lo hacen constantemente, ellos están contentos. Estabilidad patológica que genera una inestabilidad patológica. Es decir, lo estable, cuando es una cosa, cuando es una estructura, realmente una forma de ser, que se establece enfermiza, que nadie lo ve, o que por lo menos la persona que está pasando por ello no lo ve, lleva a la desestabilización completa. Definitivamente que sí. Y ¿cómo podemos los padres, vamos a decir, evitar? Por lo menos si sabemos que nuestra pareja lo quiere hacer, le encanta este tipo de cosas extremas, pero ¿cómo no involucrar a nuestros niños a tan temprana edad, sobre todo? Porque están corriendo riesgos, pues obviamente que a esa edad, en realidad el niño, yo cuando vi el video, el niño no, se cansó de aguantar la soguilla. Claro, es que lamentablemente estamos viviendo una época en donde los adultos tienen una personalidad infantil. Freud decía, ¿verdad? La omnipotencia infantil existe, los niñitos creen que todo lo pueden, pero después eso se tiene que ir filtrando y uno tiene que comprender que en la vida hay límites. Entonces, la persona que continúa en esa omnipotencia infantil va a seguir actuando como un niño, y es lo que estamos viendo en esta época. A todo nivel, los adultos se están infantilizando. Y entonces, ¿cuál es el futuro de los hijos de estos adultos infantilizados, ¿no? Tenemos que hacernos esa pregunta. Dentro de un país, también Estados Unidos, grandioso, maravilloso, pero que busca siempre algo más, quiere algo más grande, algo mejor. ¿Está mal eso? No, pero todo tiene que tener un límite, porque bueno, ¿hasta cuándo? Recordemos que aquí están los grandes millonarios que tienen 25 y 30 autos, ya casi una colección. Es la desmesura griega. Porque está bien desarrollarse, llegar a tener dinero, una buena posición, viajar, nadie dice que no. Pero atención, ese es el ejemplo que los adultos infantilizados de hoy estamos dando a nuestros hijos. Definitivamente que sí. Doctora, a todo esto, el consejo es que los padres que nos estén oyendo de alguna manera, si conocen también a personas que tienen estos rasgos, estos indicios, pues que vayan a visitar, ¿no? Que vayan a buscar ayuda, que busquen ayuda para que puedan ser tratados, porque lo más triste es que piensan que se encuentran bien y obviamente corren riesgos ya no solo ellos, sino también ponen en riesgo a su propia familia. Claro, lo que pasa es que además de adultos infantilizados tenemos una sociedad altamente inmadura, ¿verdad? Altamente inmadura. Una sociedad que ha perdido la capacidad de razonar las situaciones más básicas del hombre, de reflexionar, de analizar. Vivimos en un mundo de emociones. Todo lo que sentimos, ahí lo hacemos. Porque también convive con estos buscadores de sensaciones, en muchos casos la impulsividad. En algunos otros lo pueden pensar, ¿no? Pero, por ejemplo, en el deporte de salto base,
hay toda una técnica, un protocolo, hay que estudiar, hay que ensayar, etcétera. Perfecto, igual están buscando una emoción fuerte. Pero el individuo que siente una emoción y agarra lo que tenga y se tira, digamos, ese es un individuo que realmente está viviendo un problema psicológico y un problema patológico severo, pero que la sociedad lo está ayudando. Esta sociedad está animando en las redes sociales, lo vemos con los TikToks y esos desafíos virales, en donde, bueno, voy a cometer actos muy riesgosos. Ese es el ejemplo que están viendo nuestros jóvenes. Voy a ver cómo prendo el auto en movimiento y yo corro agarrándome de la puerta abierta y yo corro con el auto. Es decir, hay cosas que desafían la razón. Es la ibris de los griegos. Los griegos decían, nada con exceso, tenían dos máximas. Nada con exceso y conócete a ti mismo. Tenemos que empezar a conocernos esta naturaleza humana y entender que podemos llegar a esos extremos y saber cómo retraernos de esos extremos, cuidarnos de esos extremos. Claro que sí. Y es lo que nos dice por acá Carolina. Dice, doctora, tengo 38 años y hace un tiempo es que veo que hay más adultos infantiles que niños infantiles. Claro, pues los niños ahora se están adultizando, una palabra que no existe, pero los niños ahora se los está llevando a una sexualización temprana de la infancia, que eso lo hemos hablado, por lo tanto son adultos antes. Antes una niña buscaba mirarse al espejo agradablemente y empezar a pintarse a los 12 años en la pubertad. Ahora vemos niñas de 8 años que están haciendo eso. Entonces, creo que hay un movimiento a la inversa, un trastocamiento de lo que debe ser, y ahí está el origen y está el germen de todo lo que estamos viviendo. Cuando el adulto, como dices tú, evidentemente se infantiliza, y el niño se transforma en un adulto pequeño. Entonces, no hay manera, porque ese adulto pequeño no lo es algo que está ahí, que es un engendro de la sociedad, ¿verdad? Y no es, digamos, evolutivo, porque los niños, el ser humano tiene una evolución determinada, la sexualidad, digamos que explota a los 12, 13 años, con la sexualidad se nace, pero hay como una eclosión, digamos, ¿no? de hormonas a los 12, 13 años en la pubertad, primera adolescencia. Pero ahora vemos niños que están con conductas adultas, sexualizadas desde muy temprano, y adultos que están cometiendo cosas de adolescentes. Claro que sí, doctora. Seguimos con preguntas. Dice, tener conductas de riesgo puede ser más o menos inteligente en determinadas situaciones, pero cuando atañe a la vida o salud de otras personas es una falta grave de ética. No sé qué viene por aquí. Bueno, el riesgo por definición podemos decir que es animarse, y esto lo saben los creadores, los artistas, los inventores, que se arriesgan en la aventura de descubrir algo. Por ejemplo, Colón era un buscador de sensaciones. No, bueno, era alguien que estaba buscando un nuevo mundo, que estaba buscando algo novedoso. De hecho, fue en busca de especies, ¿no? Y descubre el nuevo mundo. De modo que existe una toma de riesgos que es positiva para el individuo y para la sociedad. Un poco de riesgo tenemos que tomar, porque si no, no salimos de la zona de confort y nunca vamos a avanzar. Pero en este caso estamos hablando de riesgos extremos. Riesgos extremos en donde se involucra la vida de uno y la vida de los demás. Porque si uno se muere y uno es padre de familia o madre de familia y uno se muere porque tengo un pasatiempo extremo, entonces, ¿cómo dejo a mi familia? Es así, definitivamente, doctora. Sí. Muchos saludos de diferentes lugares que nos están escribiendo aquí. Saludos. Esta tarde. Queremos invitarlos también que vayan a las redes de la doctora, el canal de YouTube, a unifamilia.com, donde podrán encontrar este y muchos más programas que siempre pues la doctora está ahí colocando en su canal de YouTube.
Le siguen mandando saludos aquí las Saludos personas. para todos, un abrazo. Por acá nos dicen, vamos a ir con más preguntas que nos están haciendo acá el público. Por acá nos preguntaban, a veces se van las preguntas, bueno, Salud de Venezuela dice, ¿cuáles son los factores que determinan la conducta de riesgo? Los factores que determinan la conducta de riesgo son factores biológicos, factores psicológicos y sociales, esos tres. Es decir, la biología, que es la tendencia que tengo a tomar riesgos, y con eso nazco, que es el temperamento, la base. La familia, si la familia me lo permitió, me lo alentó desde muy joven, y también, digamos, la parte social es muy importante, ¿verdad? La parte de la sociedad, lo que los niños están viendo en televisión, pero más que nada en sus tabletas y en sus celulares. De modo que eso es una gran influencia y se llama educación vicaria, educación por el ejemplo. Importante. Dice, todos sabemos que la etapa juvenil es la más propicia a todo género de riesgos exagerados, promiscuidad, drogas, deportes extremos, etcétera. Pero también hay ciertos adultos que buscan toda clase de riesgos gratuitos para sentirse jóvenes. Claro, sí, de nuevo, estamos en una sociedad altamente infantil. Entonces, no aceptamos que los años pasan y podemos aceptarlo con decoro, con gracia, con elegancia, ¿verdad? En lugar de querer transformarnos en jóvenes como Madonna, no sé, hacernos una cirugía radical y ponernos unas cosas ajustadas y total, sigo siendo joven y no es así. Uno tiene que mantener cierta altura y aceptar que va envejeciendo, pero que puede envejecer, pero de nuevo con elegancia, cuidándose, porque una cosa, siempre lo digo, una cosa es sentirse joven y otra cosa es creerse joven. Yo me puedo sentir joven, de hecho me siento joven por dentro, ¿verdad? Pero no me creo joven, celebro los años que tengo, los vivo lo mejor posible. Eso es lo que lamentablemente está faltando en esta sociedad, ¿verdad? Claro que sí, doctora. Donde la juventud es lo más importante, ser joven es lo más importante. Y ser bello, aparte. Por eso los filtros, que ahora los filtros son cada vez más desarrollados, que ya no, la persona cambia el rostro. Ya no es la misma, definitivamente. Es un absurdo, para que yo voy a ir a un lugar donde me conoce todo el mundo y después a la foto le pongo un filtro. Y no solamente eso, también la búsqueda de esa eterna juventud, ¿no? Sí. Haciéndose, hoy hablábamos muy temprano con otras personas y decíamos que las personas gastan, invierten y corren riesgos de hacerse una cirugía estética para lucir bien y quizás no, por ejemplo, si dicen tienes que hacerte un CT scan para el cerebro, cuesta 5,000. Ay, ¿cómo voy a pagar eso? Te tienes que hacer los senos por 5,000, tome. Sí, totalmente. Claro. Es así. Esta es la sociedad en la que vivimos. Superficial, banal, vacua, es decir, vacía. Y entonces, lógicamente, estos buscadores de sensaciones, lo que hablábamos al comienzo, van a seguir, digamos, proliferando. ¿Por qué? Porque si le sumamos lo biológico, la tendencia de la persona, y le sumamos la sociedad que lo está empujando a que seas cada vez más exitoso, a que te atrevas más, a que seas más joven, es algo que nuestros abuelos y en el caso mío mis padres desconocían, ¿verdad? Estamos trastocando las leyes de la naturaleza. Y creo que ahí entramos en la ibris, o la hubris en inglés, en la ibris en español, que recordemos que tiene la Némesis, que era la diosa que castigaba esto. Y no será que nosotros como civilización, quizá acá en Estados Unidos estamos colapsando por eso mismo, por no poder manejar esta desmesura y estas ideas trastocadas de belleza, de juventud, de lo que está bien y lo que está mal. Sin importar, llega un punto que las personas no les importa
como decíamos, chequearse, vamos a decir, internamente e incluso mentalmente, si no solamente quieren lucir, verse bien, no le importa el riesgo que vaya a correr, no le importa. Muchas de estas personas que han muerto por correr riesgo de operarse en quirófanos es porque ni siquiera se hicieron un examen preliminar a ver si sus cuerpos estaban aptos o no aptos a poder ser operados. Y se operan, como ocurrió desgraciadamente con una mujer que fue para México, se operó, que tenía una niña pequeña y falleció. Es decir, tenemos que pensar, no pensamos, nuestros niños pueden ser casualties de la guerra, cosas que, efecto colateral, una muerte colateral de esto que estamos viviendo hoy. Tenemos que pensar cuando tenemos hijos en lo que vamos a hacer. Somos responsables, sí, tenemos que ser conscientes que las cosas que podíamos hacer antes de eso. Yo estoy soltera y no tengo a nadie a mi alrededor. Bueno, tengo mis padres también, es decir, que hay que también fijarse en eso. Voy a dejar a mis padres porque yo me arriesgo y me muero. Además de todas estas características de la sociedad, Marilyn, hoy tenemos una sociedad también que no tiene moral y que no tiene ética, desde ya. Y muy individualista, muy omnipotente, muy narcisista. Recordemos esto. Es una época de un gran narcisismo, esta posmodernidad o modernidad líquida, como la llamaba Bauman, por lo rápido que se van las cosas, ¿no? Es decir, habría que hacer un análisis profundo de todo esto. Y yo los invito a mi canal de YouTube a ver algunos videos sobre posmodernidad, que son para poder entender la época que vivimos. Estas cosas que están ocurriendo, del Titán, de los deportes extremos, son típicos de esta época. Es como que nosotros en una tierra ponemos unas semillitas, entonces nos sale la flor o sale el fruto. Bueno, es eso lo que está saliendo, lo que estamos sembrando dentro de esta sociedad. Definitivamente que sí, doctora. Eso es lo que se ha ido creando y usted misma dice, todos estos aparatos de hoy en día, pues obviamente llevan a las personas quizás a correr todo este tipo de riesgos, pues obviamente sin importar su vida en algún momento. Sin importar su vida. Igual que se han matado personas tomando un selfie en una punta de un lugar, igual corriendo el más, vamos a decir, grande de los riesgos y perdiendo la vida. Claro, exactamente, o las fotos que se suelen sacar algunos matrimonios recién casados, de pronto en unos acantilados, y el agua llega de manera terrible y los tira al agua. Es decir, ¿por qué arriesgarse a morir tranquilamente? Porque la sociedad nos está empujando a un borde. Recordemos, mira, Sodoma y Gomorra moderna, probablemente estemos en esto. Sodoma y Gomorra desapareció por estas razones, ¿verdad? Por el exceso de todo. Entonces tengamos en cuenta esta reflexión y hablémonos con los hijos, porque nuestros hijos se van a encontrar con compañeros que tienen padres que llegan a extremos, que se arriesgan de manera imprudente, de manera temeraria, y los mismos compañeros pueden ser así, e invitarlos a hacer ciertos deportes a ellos. Entonces tenemos que hablar de esto con los hijos. Conversarlo, conversarlo, dialogarlo. Diálogo viene de dos, es decir, agarramos al niño, nos sentamos frente a él y le explicamos todo esto tan importante. Claro que sí. Doctora, como siempre, un placer tenerla con nosotros en el programa. El día de hoy fue jueves, particularmente lo hacemos los miércoles. Recuerden ir al canal de la doctora Cristina Balinotti, unifamilia.com. Saludos a Elizabeth Rodríguez, que está conectada. Saludos, líder puertorriqueña conectada esta tarde, y a todos los que están desde Perú también, a Bexabé Sánchez, Sandra Martínez, Julieta Fernández, Javier Males, Rosa Alvarado, Dani Led, Eva Granadillo, Angie Ramírez, mucha gente conectada la tarde de hoy. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti como siempre, y nos vemos entonces en este caso el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles, doctora, muchas gracias, que tenga un feliz fin de semana.